La sexta casa. El viaje hacia la sexta casa transcurrió casi sin incidentes. Mike era más consciente que nunca de que le estaban siguiendo. No obstante, en lugar de miedo, solamente experimentó prudencia. Verdaderamente podía percibir a sus espaldas y no demasiado lejos la siniestra energía que desprendía eso que le estaba siguiendo. Antes había sido incapaz de sentir la energía de la criatura. Era como si hubiera recibido un nuevo don de clarividencia. ¿Era quizás un sexto sentido? Podía asegurar con toda certeza que esa energía existía. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué o quién era esa cosa? ¿Qué quería? ¿Por qué simplemente no se daba a conocer? ¿Por qué le seguía todo el tiempo? Mike recordó el episodio de la tormenta en el que la siniestra figura verdosa había salido de su escondite y le había atacado mientras él era vulnerable. Al parecer, simplemente se había volatizado cuando oyó el rayo. Quizás tenía miedo de Michael. Si era el caso, Mike no tenía de qué preocuparse y simplemente mantendría al espectro a raya durante el resto del trayecto hacia las dos últimas casas. Sin embargo, Mike intuía que era probable que llegase el momento de ajustar cuentas con la siniestra cosa que se había convertido en su sombra en los trayectos entre una casa y otra. Rojo se lo había dado a entender bastante bien, y el nuevo sentido intuitivo de Mike le estaba diciendo lo mismo. Ten cuidado, Mike. Eran las palabras que escuchaba una y otra vez respecto al caso. ¿Era su mente la que le hablaba? ¿O quién? Estaba empezando a percibir que las voces de los ángeles, de alguna manera, estaban fundiéndose con la suya. Estaban fundiéndose con la suya y le daban información sobre el viaje. Todo eso era tan nuevo. Siguió andando y al mirar hacia atrás alcanzó a ver por un instante en dos ocasiones a la cosa. Por lo menos iba detrás de él. Mike consideró el hecho de que si eso era astuto, podría adelantársele en el trayecto de la sexta a la séptima casa. Una voz intuitiva le habló en su mente de forma clara. Lo mejor es que vigiles. Mike sacó el mapa para ver si el sombrío espectro tenía algún tipo de energía que apareciera en él. Sin embargo, el mapa era normal y mostraba, como siempre, todas las cosas que había alrededor del punto rojo con la inscripción «Estás aquí», en un radio de unos 200 metros. Mike dio media vuelta y examinó con la mirada el lugar donde había visto movimientos y se dio cuenta de que la cosa estaba escondida justo fuera del radio del alcance del mapa. Se preguntó si eso sabía que podía aparecer en el mapa y por lo mismo se mantenía a una distancia prudencial. Mike tendría que tenerlo en cuenta en todo momento, porque sintió que, de algún modo, era una información valiosa. Encontró la Casa Blanca a primera hora de la tarde. Era pequeña y modesta, una casa de campo justo como las otras. Se acercó a ella y buscó la señal que le daría un avance respecto a las lecciones que aprendería allí. Su curiosidad no le defraudó y, en efecto, la señal estaba allí, con la inscripción «Casa del Amor». Mike instantáneamente sintió curiosidad. ¿De qué trataba?
se había sentido querido en cada una de las casas anteriores. Ya había estado en la casa de las relaciones y todavía le faltaba visitar esta casa completamente dedicada al amor. Mike salió del camino y se dirigió a la puerta de entrada. No había ningún ángel para darle la bienvenida. Buscó el sitio destinado a dejar los zapatos y lo encontró. Mike se preguntó si tenía que esperar al ángel blanco y al final decidió que no. Se quitó los zapatos, los puso en el sitio adecuado, abrió la puerta y entró. Se sintió abrumado por el olor a flores. Recordó esa sensación. Ahora estaba en un vestíbulo que conducía a una amplia zona de blancura indefinida. Recorrió el recibidor lentamente hasta llegar a un espacio blanco, enorme y abierto. Recordaba ese lugar. Era donde había tenido su primera visión. Súbitamente, el enorme ángel blanco que había protagonizado aquella visión apareció ante él. Bienvenido, Michael Thomas de Propósito Puro. Volvemos a encontrarnos. El ángel tenía una sonrisa impactante. ¡Y qué voz! Mike estaba sumamente contento de ver a esta maravillosa entidad. De nuevo, le asombraba la cualidad vaporosa de sus ropajes. El ángel parecía fundirse con la casa. Intuitivamente, Mike notó que Blanco, que es como lo llamaría, era diferente a los demás. Flotaba. Los otros andaban. Blanco tenía un aire que, de alguna manera, le daba un mayor carácter de divinidad, si es que tal cosa podía ser posible. Los otros ángeles del trayecto se habían hecho amigos suyos, se habían convertido en su familia. Este ángel era como un sacerdote, resplandecía. Mike intuyó que Blanco no debía ser tocado y que llevaba consigo una gran energía. Una vez más, los nuevos poderes de Mike estaban funcionando a la perfección. Esta vez sí tienes rostro, le comentó Mike guiñándole un ojo. Recordaba que en el encuentro anterior todo lo referente al ángel había sido difuso. Claro que sí, y eres capaz de verlo porque has llegado hasta aquí. Lo has hecho muy bien, Michael. Tu vibración es más alta que la de cualquier otro ser humano que haya viajado por esta tierra. Ya hay colores en tu nombre que lo revelan. Colores que persistirán para siempre independientemente de tu éxito aquí. Tanto si continúas tu viaje a la próxima casa como si no lo haces. De nuevo salía a colación el tema. ¿Se trataba de una advertencia de que no iba a poder hacerlo? ¿Era una duda? Rojo le había transmitido la misma sensación, la de que tal vez fallaría en el último momento de ese viaje sagrado. ¿Qué va a acontecer que sea tan difícil? Esta casa pondrá a prueba tu resolución de continuar, explicó Blanco, leyendo de nuevo la energía de Mike. No todo es lo que parece. Usa esta observación como guía y te irá bien en lo que está por venir. Mike recordó que estaba ante el ángel que había dicho esa frase por primera vez. Y qué acertada había sido. Era una frase que aconsejaba no hacer suposiciones. Era una advertencia a tener en cuenta, que le ayudaría de un modo u otro. Mike quería saber más sobre Blanco.
Blanco, ¿eres diferente? Sí, Michael, lo soy. Esta es la casa del amor. Prácticamente es la casa más pura en la que entrarás jamás. No es una casa de elecciones como las anteriores. Es la casa origen. Es el centro. «Pero es la número 6 de las 7 casas de la serie», exclamó Mike. «Vuelvo a decirte que no todo es lo que parece». El ángel sonrió. «Créeme, esta casa es el centro. El orden de las casas está establecido solo para tu elección. Michael, la distribución que ves solamente representa un atributo humano». Mike tuvo inmediatamente curiosidad por saber más sobre la casa. ¿Qué ocurrirá aquí? La revelación. El ángel se acercó flotando. Tenía una cara hermosa, asombrosamente tranquila. Si el amor tuviera una cara, sería esa. Blanco continuó con sus respuestas. Y también un viaje hacia la elección, un replanteamiento de todo lo que es esto, y otro cambio vibratorio, si lo quieres. ¿Quién eres realmente?, preguntó Mike. No eres solamente el ángel de la 6ª casa, lo sé. Yo soy conocido por todos, Michael Thomas, y como soy conocido por todos, luego existo. Esta respuesta era idéntica a la que Blanco le había dado la primera vez que había hecho esa pregunta. Para él no tenía sentido. No comprendo bien la respuesta, Blanco, pero sin duda algún día podré comprenderla. De todos los ángeles que he conocido hasta ahora, indudablemente tú eres el más grandioso. Mike estaba diciendo la verdad, porque había empezado a comprender que quien estaba ante él en ese momento era un ente de suma importancia espiritual y potente energía. Es posible que lo sea, Michael Thomas, pero vendrá uno que es más grandioso que todos nosotros. Blanco esperó pacientemente a que Mike reflexionara sobre dicha afirmación. Luego dio media vuelta. Empezó a avanzar flotando y le hizo una seña para que le siguiera. Le siguió a través de un indescriptible y confuso laberinto de pseudovestíbulos. Mike no podía percibir los detalles en ese lugar. Las salas y los vestíbulos, si es que lo eran, habían podido tener cualquier forma, ya que no los podía distinguir. Me parece que me falla la vista, Blanco. Todo se funde con todo lo demás. Gran parte de lo que percibes está en dimensiones más elevadas, Michael Thomas, y tu mente no es capaz de discernirlo en este momento. Por esta razón, no salí a recibirte a la puerta. No puedo salir fácilmente de este lugar, porque la física del exterior no aceptaría mi dimensión. Mike sabía que se encontraba en un área de conocimiento que aún no comprendía y no intentó hacerlo. Blanco le condujo a una puerta de aspecto familiar que pudo ver con todo detalle. Entonces el ángel habló. Tus aposentos y el comedor están en tu dimensión. Debes entrar solo. Vendré a buscarte por la mañana, después del desayuno. Blanco era muy elegante. Le sonrió ampliamente a Mike, haciendo que éste se sintiera verdaderamente bien.
Había algo en su voz que provocaba en Mike el deseo de oírle hablar incesantemente. ¡Qué voz más bonita tenía! Mike recordaba cómo había reaccionado la primera vez que oyó la risa del ángel. Quería seguir gozando de su compañía. ¿Tienes que irte ahora? Sí, pero no pasa nada. Estaré aquí por la mañana. Te echaré de menos. Mike sintió como si se estuviera despidiendo de un pariente perdido mucho tiempo atrás. Realmente no quería que Blanco se marchara. La energía que había entre ambos le causaba adicción. Reconoció que eso era insólito. Lo expresó en unas cuantas palabras, formulando una pregunta. El ángel ya sabía que estaba por hacerla. Blanco, ¿qué es lo que siento? ¿Puedes explicármelo de modo que pueda entenderlo? No. Blanco fue honesto y sonrió a Mike. Pero de todos modos te lo diré. El magnífico ángel siempre estaba dispuesto a tratar todo tipo de temas, incluso aquellos que eran muy avanzados espiritualmente para Mike. Así que continuó. Represento la fuente de toda la materia. Existo, luego existo, y soy la razón por la que existe el universo. Vivo en las más elevadas paradojas científicas imaginables, pero soy responsable de las emociones de un solo corazón humano. Soy la parte más pequeña de la física y la parte más grande del universo. Represento toda la luz. Soy el espacio entre el núcleo del átomo y la neblina del electrón. Soy la fuerza más abundante en el universo y la fuente de energía más poderosa. Provengo de la fuerza más distante pero más poderosa del universo. Soy la arena de la clepsidra, aunque soy también el centro, donde no existe el tiempo. Soy la fuerza creativa que permite a la física responder a la conciencia. Por lo tanto, soy un milagro. Yo soy el amor. Mike no entendió nada de todo eso, pero de todos modos sintió un respeto reverencial por el mensaje. Blanco tenía santidad. Mike estaba ante una parte de Dios que era sagrada y ungida. Esta vez no estaba ante un maestro, sino ante una personalidad, una celebridad, que poseía una voz como nunca antes había oído. Mike había sentido la misma cosa la primera vez que había estado con el ángel. Gracias, Blanco, le dijo agradecido. Gracias. El ángel miró a Michael Thomas un buen rato antes de proseguir. Su voz sedosa se deslizó por los oídos de Mike como el rocío matinal por el húmedo pétalo de una flor. No pasarás mucho tiempo aquí, Michael Thomas. Mañana te explicaré los 4 atributos del amor y luego te presentaré a alguien. Por el modo como le miró Blanco, Mike presintió que estaba por suceder algo poderoso. Sintió el amor del ángel y su compasión. Blanco salió y le dejó con deseos de tener más de todo, más de esa voz maravillosa, más información, más paz. Eso era todo. El ángel llevaba consigo la paz cuando estaba cerca, pero la paz permaneció a pesar de que él se había marchado.
¡Qué sensación! Mike había olvidado lo hambriento que estaba hasta que olió la comida que le aguardaba en la habitación contigua. Conocía la rutina y rápidamente guardó sus pertenencias en el armario, se lavó y se preparó para cenar y acostarse temprano. Después de la cena, Mike durmió como nunca lo había hecho en toda su vida. Esto superaba cualquier otra experiencia similar en las otras casas. La sensación de paz era tan densa que podía degustarla y olerla. La serenidad era imponente y daba como resultado un descanso total y profundo. Cuando el repugnante y vil ente de ojos rojos llegó a la Casa Blanca, no se detuvo para refugiarse en un árbol o para acechar detrás de una roca. Michael ya había entrado en la casa, y eso sabía que no había ningún peligro y que podía pasar sin ser visto. Así que avanzó motivado por el siniestro propósito que le impulsaba a seguir adelante. Durante 1 hora aproximadamente, anduvo rápidamente por el camino que conducía a la siguiente casa y encontró un sitio perfecto para tender la emboscada. Exploró el terreno y pensó en todas las posibles contingencias de escape que Michael Thomas podía intentar. Luego eso se instaló e inició el proceso de la espera, practicando lo que iba a hacer y convencido de que el engaño era perfecto. Michael no tendría oportunidad de hacer nada. Habría bajado la guardia. Si usted hubiera sido un viajero transitando por ese camino en la penumbra de ese día, límite en que había establecido la trampa, habría visto bajo un árbol a un hombre solitario repitiendo una y otra vez las mismas palabras, como si practicara un discurso. Si se hubiera acercado a esa persona aparentemente apacible, habría observado que tenía la apariencia de un honrado granjero y habría escuchado la voz de un amante padre, el padre de Michael Thomas. Mike se despertó temprano y se preparó. Sus aposentos eran similares a los de las otras casas, excepto que en esta ocasión eran totalmente blancos. Con frecuencia había considerado que el blanco sobre blanco parecía una decoración de cariz femenino, pero esta experiencia le hizo cambiar de opinión. En este lugar, toda la blancura transmitía una sensación de paz, de serenidad. Mike encontró ropa blanca para vestirse, que se complementaba con unas zapatillas blancas, si hubiera querido ponérselas. Comió, y ¡qué comida! No solo era sabrosa, sino que tenía un aspecto sensacional. Se sentó a la mesa, que tenía un mantel blanco y una vajilla de porcelana blanca, con tazas blancas, vasos blancos e incluso cubiertos blancos. El color de la comida contrastaba espectacularmente con la blancura, confiriéndole a todo el conjunto un aspecto como de galería de arte. Mike comió pausadamente, captando toda la elegancia de su entorno. Tanto blanco le hacía sentirse como en un palacio, como si estuviera entre la realeza. Cuando acabó de comer, respiró profundamente. Tenía la absoluta certeza de que el magnífico ángel blanco estaba al otro lado de la puerta esperándole. ¿Qué va a suceder aquí? Si el amor era el mayor poder del universo y Mike estaba incrementando su vibración hacia él, entonces, ¿qué podría estar aguardándole que le tentara a dejar el camino?
Mike abrió la puerta y anduvo por el delicado vestíbulo de la Casa Blanca. Estaba en lo cierto. El ángel le esperaba justo donde Mike le había dejado la noche anterior. «Buenos días, Michael Thomas», saludó el enorme ser. Inmediatamente Mike sintió la grandeza de la energía que rodeaba a Blanco. «Buenos días, Blanco. ¿Estás listo para seguir adelante?» Sí. Mike adoraba la sensación que le provocaba ese lugar, aunque estaba un tanto aprensivo. El ángel le condujo a una sala para que pudiera sentarse, y una vez allí le invitó a hacerlo. Mike se sentó. Allí no había material didáctico, ni pantallas o cuadros sinópticos, solo una habitación blanca con la silla en la que Mike estaba ahora sentado. El ángel se colocó frente a él y empezó el intercambio de información. Michael Thomas, de propósito puro. Estoy aquí para presentarte los 4 atributos del amor. Cuando el amor puro de Dios penetre en tu ser, todas tus células vibrarán con su integridad. Verás las cosas de otra manera. Tratarás a los demás de un modo diferente. Tendrás un discernimiento poderoso. Es la esencia de toda la creación, pero, aunque parezca extraño, tu lenguaje solo tiene una palabra para designar esta asombrosa propiedad. El ángel sonrió. Deseo mostrarte cómo funciona. Por favor, ven conmigo. Mike se sorprendió con lo que vino a continuación. Creía que había tenido una gran experiencia en las primeras 5 casas y que lo había visto todo, pero, sorprendentemente, el ángel le estaba haciendo viajar. Sentado allí, le estaba llevando a toda prisa a una realidad interdimensional. Él y Blanco parecían reales, pero todo lo demás se tornó como un sueño. Tenía la sensación de movimiento, pero no estaba mareado. La blanca y difusa habitación se volvió un laberinto de colores y sonidos que cambiaba por completo ante sus ojos. Sentado todavía en la silla, Mike estaba siendo llevado a otra parte y aunque estaba sorprendido, no tenía miedo. Todo era tan maravilloso. Después de un rato, él y Blanco llegaron, finalmente, al destino que el ángel tenía en mente. La confusión del cambio dimensional empezó a desvanecerse y Mike vio que él y Blanco estaban en el ambiente de un hospital. Esto le sorprendió, porque había pensado que el ángel le llevaría a algún lugar celestial a ver el amor divino. En cambio, lo que estaba viendo era una habitación de hospital como tantas otras. En la cama estaba un paciente conectado a varios tubos y sondas. Mike identificó el lugar como la zona que en los hospitales se denomina cuidados intensivos. Era tan real, podía oír todo lo que estaba sucediendo e incluso pudo oler el antiséptico que usan en los hospitales para limpiar los suelos y las paredes. Después de haber estado tanto tiempo haciendo un recorrido sagrado en una tierra espiritual, los sonidos y los olores agredieron los sentidos de Mike y le hicieron estremecerse. Era tan diferente, aunque le seguía resultando familiar. Los 2 viajeros se colocaron en un sitio desde el que podían observar todo lo que ocurría en la habitación. Situados en una esquina, parecían flotar de una manera estática.
El ambiente era tranquilo y Mike permanecía en silencio. Lo único que se hacía evidente eran los sonidos intermitentes, agudos, continuos y siseantes de los aparatos médicos. Mike miró a su alrededor. Era innegable que el hombre que estaba en la cama era de edad avanzada. Estaba pálido, de un tono ceniciento, y parecía muy viejo y muy enfermo. Tenía los ojos cerrados. ¿Qué le pasa? Mike habló en voz baja como si el paciente pudiera oírle. Se está muriendo, respondió el ángel blanco. Mike había empezado a hacer otra pregunta cuando una mujer de poco más de 40 años entró sola en la habitación. Se quedó unos momentos observando al hombre que yacía en la cama. Mike se dio cuenta de que ella era de algún modo especial. Su intuición permanecía alerta, incluso en esta aparente visión. ¿Quién es ella?, preguntó Mike. Es la hija del hombre moribundo, puntualizó Blanco. La historia que estás presenciando trata en realidad sobre ella. Mike iba captando la información a medida que el ángel iba hablando. Se llama Mary y tiene todas las razones del mundo para despreciar al hombre que yace en la cama. ¿Por qué habría de odiar a su padre? Porque abusó de ella repetidamente cuando solo era una niña, respondió Blanco. Esto la marcó física y emocionalmente, le arruinó la vida. El ángel hizo una pausa y ambos miraron a Mary, que se acercaba a la cama. Su madre nunca supo nada al respecto, continuó Blanco, porque Mary estaba demasiado aterrorizada como para hacérselo saber. Esto afectó la relación entre madre e hija, y Mary se marchó de la casa en cuanto pudo para alejarse de su lascivo padre. La madre pensó que su hija no la quería y nunca fueron capaces de disfrutar algún tipo de amistad adulta que se estableciera entre ellas. Mary nunca le contó nada y ella murió pensando que su hija no la quería. ¡Eso es terrible! Mike estaba verdaderamente afligido. Podía sentir la injusticia de la situación y sentía mucha lástima por Mary. El ángel le miró con ironía. Ellos son de la misma familia, Michael. Al parecer, ya has olvidado tus lesiones en la Casa Roja. Mike se mostró avergonzado. No las había olvidado en absoluto, pero era la primera vez que intentaba aplicar en otro ser humano lo que había aprendido sobre su propia familia espiritual. Se dio cuenta de que Blanco había hecho alusión al hecho de que el padre y la hija tenían juntos un contrato kármico, exactamente como los que él tenía con su propia familia espiritual. La cosa empeora, continuó hablando Blanco. Cuando ella intentaba tener una relación de pareja normal y encontrar un marido, las experiencias de su infancia con su padre siempre malograban sus iniciativas. Nunca fue capaz de casarse felizmente ni de tener hijos. Mike suspiró y luego habló. Vaya acuerdo que establecieron. Se sentía abrumado por la dureza de lo que Mary se había visto obligada a vivir. El ángel miró a Mike con admiración. No tenía que decir nada.
Era la manera que Blanco tenía de hacerle un cumplido a Mike por lo que había aprendido hasta el momento en su viaje. ¿Comprendes, Michael Thomas, que lo que ha ocurrido entre Mary y su padre era un contrato de increíble amor? Sí, Blanco, pero como ser humano sigo encontrando que es un concepto difícil de entender y de aceptar. Porque tu dualidad está funcionando, Michael, afirmó Blanco. Es posible que nunca aceptes completamente algunas de estas cosas mientras tengas forma humana, y es del todo comprensible. Mike siguió observando la situación en la habitación del hospital. Mary permanecía en silencio al lado de su padre, tal vez esperando que éste se despertara. Puso algunas de sus cosas en la mesita de noche. «Debe odiarle mucho», comentó Mike a Blanco, en voz baja y con tristeza. «No, Mike, ella le quiere muchísimo». Mike se quedó pasmado con la afirmación. «¿Después de todo lo que él le ha hecho?», inquirió. Blanco se volvió y le miró de frente. «Mary tiene algo en común contigo, Michael Thomas, y también algo que no compartís». El ángel se detuvo y miró intensamente a Mike, a ver su reacción. Este le escuchaba. «A diferencia de ti, ella está ahora en la tierra, pero como tú, adquirió una plena comprensión de la información que has recibido en las 5 primeras casas». Mike estaba atónito. Había creído que su recorrido espiritual era algo que un ser humano recibía solamente al hacer el viaje en el que él estaba inmerso ahora. No supo qué decir. ¿Cómo era posible? El ángel vio la angustia y la confusión de Mike y siguió explicando. Mary hizo sus cambios vibratorios por sí misma, Michael, y esto le llevó casi 9 años de su vida. Tú has hecho los tuyos en solo unas cuantas semanas. Eres realmente especial. Sin embargo, la información que has recopilado en las primeras 5 casas, más la información que encuentres en esta y en la última casa, ha estado en la Tierra durante eones. Para que un ser humano pueda acceder a ella, solo tiene que darse cuenta de su dualidad e intentar encontrar la verdad de su existencia. Se ha escrito mucho acerca del modo como funcionan las cosas, y hay muchos maestros humanos que pueden ayudar a conseguir esta comprensión. Mike estaba muy callado. Esta era una información realmente nueva para él, y tenía que asimilarla lentamente y entender lo que significaba. Estaba empezando a sentirse inquieto. Había cometido un error en la visión del hospital al pedirle a Blanco que le permitiera dejar la tierra para regresar al hogar. Ahora se daba cuenta de que todo lo que había aprendido también era factible de lograrlo si se hubiera quedado. Blanco, ¿por qué tardó ella 9 años? Porque fue a su propio ritmo, Michael, y se le honró por eso. Ella no tuvo el privilegio que has tenido tú de contar con ángeles que le explicaran y le asesoraran. No tuvo el honor que has tenido tú de encontrar a tu familia cara a cara. A diferencia tuya, ella no sabe los nombres angélicos de los miembros de su familia. Le ha llevado mucho tiempo, dado que sigue estando en la vibración de la 3D y vive en una energía que es más baja. Por lo tanto, su dualidad es más fuerte y su conciencia e iluminación tardarán más a causa de esto. Mike se sentó y miró a Mary.
Allí estaba ella, vibrando a un nivel muy alto, aunque aparentemente era pequeña y frágil. No dejes que las apariencias te engañen, Michael. No todo es lo que parece. El ángel blanco había leído de nuevo la energía de Mike. Ella es una guerrera de luz. Ha matado al gigante y es poderosa. Mike estaba empezando a sentirse realmente incómodo. ¿Qué significaba eso exactamente? Empezaba a preguntar sobre esto cuando Blanco habló otra vez. Michael Thomas, de propósito puro. Estamos aquí para observar cómo esta mujer, aparentemente insignificante, te enseña los 4 atributos del amor. Mike estaba muy quieto. Sabía intuitivamente que todavía tenía mucho que aprender, justo ahora que pensaba que ya estaba llegando al hogar. Las cosas se estaban complicando aún más. El ángel siguió hablando. Presta atención porque ella lleva consigo el mismo poder que yo. Ella comprende el amor, Michael, y parte de mí reside en ella a causa de esto. No hay mayor poder que este. Ella también ha aceptado al ser dorado. Mike sabía que no era el momento de hacer más preguntas. Miraba la escena mientras Blanco seguía explicando lo que estaba sucediendo. Michael Thomas. El primer atributo del amor es este. El amor es silencioso. Habrás notado que ella no ha entrado en la habitación a bombo y platillo. Su abusivo padre está muy enfermo. No puede defenderse y está débil. Esta sería su gran oportunidad de vengarse. Ella podría haber entrado haciendo ruido, anunciándose para atemorizarle. Él sabe lo que ha hecho Michael y se siente culpable y avergonzado. Esto ha afectado también su vida y ha lidiado mal con ello durante años. Espiritualmente, él no sabe lo que ella sabe, ni tiene el nuevo poder que ella tiene. Mira lo tranquila que está ella, Michael Thomas. Mike y Blanco observaron en silencio cómo Mary arreglaba las sábanas de la cama de su padre y se sentaba al lado del endeble hombre, apoyando delicadamente la cabeza sobre el pecho de él. Mike podía sentir lo que ella estaba sintiendo. De alguna manera, Blanco estaba tomando en cuenta eso. Había paz y serenidad tanto en la mente como en la actitud de ella, y en su corazón no había ninguna intención de represalia. Había perdonado a su padre tan decididamente que en su mente y en su corazón no había sentimientos de victimización o cólera. ¡Qué mujer! Mike percibió la compasión que ella experimentaba por ese hombre que había cumplido su contrato con tanta eficiencia, dejando una marca pesada y grave en la vida de ella. Pasó un buen rato y finalmente el padre abrió los ojos y descubrió su presencia. Al ver que se despertaba, ella se levantó. Él abrió desmesuradamente los ojos y en ellos se podía apreciar sentimientos instantáneos de sorpresa y temor. Ella estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? No la había visto en muchos años. ¿Iba a vociferar en su contra o a hacerle algo peor? Él estaba empezando a reaccionar. Los instrumentos que medían sus constantes vitales empezaron a aumentar su actividad. Los sonidos intermitentes, agudos, continuos
y siseantes se aceleraron. Fíjate, Michael. La voz de Blanco era maravillosa y dulce. Este es el segundo atributo del amor puro. El amor no tiene agenda. En este momento, ella podría pedirle lo que quisiera a su padre, porque él está débil y se siente culpable. Es un hombre rico. Ella podría pedirle riqueza, indemnización legal por lo que hizo, o tal vez que solamente se retractara de su conducta del pasado en voz alta, para que ella pudiera oírle mientras lo hacía. Podría amenazarle con hacerle daño o con dilapidar su patrimonio, o ambas cosas. Obsérvala, Michael. Mary puso una mano sobre la cabeza de su padre y le susurró algo al oído. Inmediatamente, la actividad de los instrumentos volvió a ser normal. Él suspiró y Mike pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué le ha dicho ella, Blanco? Mike no pudo oír lo que Mary había susurrado. Le ha dicho: te quiero, padre, y te perdono de todo corazón, respondió el ángel. Mike estaba impresionado de que ese drama se estuviera desarrollando ante sus ojos. Se preguntó si hubiera tenido el poder y la sabiduría para hacer lo mismo si hubiera estado en su situación. Sintió una gran admiración por Mary. ¿Ella no le ha pedido nada? No, Michael. Ella está contenta simplemente con ser. De nuevo Michael sintió lo que Mary sentía. Todo estaba concluyendo y se desarrollaba de acuerdo al karma que existía entre ellos. Ella era clara y de alguna manera le estaba dando a su padre con la misma claridad y conclusión un aspecto importante de su vida en común. Acababa de desarmar algo que había consumido a su padre, con culpa y aflicción, durante más de 35 años. Se podía ver perfectamente en el rostro de él. En lugar de pedir algo como compensación, le había dado un regalo. Ahora, sus lágrimas eran abundantes y fluían silenciosamente por sus mejillas. Mary se sentó otra vez y estrechó entre sus brazos a ese hombre tan querido que era su padre, y volvió a apoyar la cabeza contra su pecho. Ya no hubo más diálogo. No era necesario. Michael Thomas. El tercer atributo del amor es este. El amor no se vanagloria de sí mismo. Ahora que ella ha demostrado que su madurez es gloriosa, no dice nada. Ahora él le debe mucho por su divina reconciliación, pero ella guarda silencio. Ella podría haberse recreado en su poder y erguirse llena de orgullo por haber sido capaz de perdonarle, pero guarda silencio. Tendría todo el derecho del mundo para ponerse de pie con arrogante orgullo por los 9 años que empleó para llegar a donde está, pero guarda silencio. A Mike le imponía respeto a esa mujer. Realmente era una guerrera de luz y comprendía cosas que Mike apenas estaba comprendiendo. ¿Quién iba a imaginarse tal cosa? Ella seguía estando en la tierra y poseía todo ese conocimiento. ¡Qué vida tan rica y llena de paz debía tener! Mike estaba introspectivo, aunque captaba plenamente la escena que se desarrollaba ante él. No había nada que el padre pudiera decir.
Le había perdonado todo y en lo más profundo de su ser estaba sintiendo una paz y una liberación maravillosas. Mary no había hecho nada espiritual por su padre, solamente se había superado a sí mismo y eso repercutía en él. Todavía quedaba algo más por esclarecer. Mike sabía que lo que estaba viendo tenía un gran significado. El padre contempló largo rato a su maravillosa hija y cerró los ojos con suavidad. La sonrisa en su rostro era paz pura. Ella le había dado el regalo de la vida, y justo a tiempo. Los instrumentos a los que el hombre estaba enchufado empezaron a hacer ruidos disímiles en diferentes tonos y volúmenes. El siseo cesó y Mike supo que el padre acababa de morir. Los componentes del personal sanitario irrumpieron precipitadamente en la habitación, pero ya no había nada que hacer. Después de mucha actividad y algunos preparativos finales, le cubrieron la cabeza y le dejaron con Mary. Blanco habló de nuevo. Michael Thomas. El cuarto atributo del amor puro es: el amor tiene la sabiduría para usar los otros 3 atributos a la perfección. Ella calculó todo apropiadamente y llegó oportunamente. Para saber exactamente cuándo venir, usó su mapa intuitivo. Michael Thomas. Ahora, fíjate qué hace. La atención de Mike cambió de blanco a lo que estaba sucediendo en la habitación. Mary no estaba sollozando incontroladamente por la pérdida de su padre. No estaba llena de aflicción, a pesar de que su amor por ese hombre era enorme. Había pedido al personal sanitario que le permitieran quedarse allí con él. Mike observó que Mary ponía la mano sobre el pecho de la figura cubierta que había sido su padre, la semilla de su existencia. Levantó la cabeza y miró hacia donde estaba Blanco y Mike. Parecía hablar directamente con ellos. Por primera vez estaban escuchando la potente voz de Mary. Que la tierra recuerde a este hombre a quien tanto quiero. La voz de Mary tenía autoridad. Él vino y cumplió con su contrato perfectamente. Acepto su regalo. Celebrad su regreso al hogar. Pausadamente, Mary bajó los ojos, recogió sus cosas y salió de la habitación. Mike estaba boquiabierto por lo que acababa de presenciar. Sentía la emoción del momento y estaba abrumado a causa de ello. Acababa de contemplar la finalización y la conclusión de un contrato de una vida. ¡Y qué final! Fue la sabiduría del amor lo que permitió a Mary celebrar esta muerte y no llorarla. Señaló muy sabiamente Blanco. Miró a Michael Thomas e inmediatamente le preguntó cuál era su reacción. ¿Qué sientes, Michael Thomas, de propósito puro? Blanco no era impaciente y esperó a que Mike recuperara un poco la serenidad. Siento, Mike se aclaró la garganta, que esa mujer me ha enseñado en poco tiempo tanto como los ángeles en mi viaje hasta aquí. Mike era consciente de lo que estaba diciendo y al instante matizó. No es que no lo aprecie. Blanco levantó su borrosa mano e interrumpió a Mike. Tu respuesta es perfecta, Michael Thomas. Perfecta. Ha sido el ser humano quien ha tenido la capacidad de crear la diferencia. Así es como debe ser y así será también en la próxima prueba.
Al instante, la escena se hizo borrosa y Mike tuvo otra vez la sensación de ser transportado. En un santiamén estuvieron de regreso en la habitación blanca de la Casa Blanca, que fue su punto de partida. Mike estaba muy callado. ¿Quieres preguntar algo, Michael Thomas?, inquirió Blanco. Mike pensó que era lo que realmente deseaba. Sabía que no era tan poderoso como Mary y que, aunque había aprendido y había comprendido muchísimo sobre el funcionamiento de las cosas, no poseía el sereno poder de Mary. Tenía armas y un mapa mágico y mucho conocimiento. Tenía una elevada vibración y había experimentado muchas cosas, pero carecía del amor que Mary mostraba. Hizo la pregunta mágica. ¿Puedo tener ese poderoso amor, Blanco? ¿Es tu intención que así sea, Michael Thomas? Sí. Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Mike se irguió, pensando que esa era la razón por la que todos los ángeles le habían hecho esa pregunta, para cuando llegara ese preciso momento y él pudiera estar allí y responder. Sí, Blanco. Michael fue muy formal. Entonces, deja que tu propósito puro cree el poder. Mike no recordaba lo que ocurrió a continuación. Perdió su conciencia como ser humano. Tuvo sueños, de alguna manera lo transportaron a algún lugar. Hubo una ceremonia. Hubo una celebración. Le habían dado algo, un don que podía llevar en su estructura celular biológica. Allí estaba otra vez sus padres. Todo era tan difuso, tan maravilloso. Cuando despertó, Mike yacía en una cama blanca en sus aposentos blancos. Era de noche y estaba exhausto. Sentía que había participado en una especie de prueba ceremonial gimnástica. Su mente estaba adormecida y no podía concentrarse. ¿Qué había sucedido? Podía solucionarlo más tarde. Mike se arrastró hasta conseguir meterse bajo las sábanas y se durmió al instante. Como antes, durmió muy bien.